al punto anterior. El plan de protección es internacional, el principal escudo es Estados Unidos, el segundo escudo político es el gobierno de cada país. Entonces, bueno, en Paraguay era Stroessner, en Colombia era el general Stroessner, en Colombia era el general Rojas Pinilla, en Argentina era el general Perón. Y en Estados Unidos, bueno, su presidente y después su presidente electo en el 53, el general Eisenhower. Estamos hablando de todos militares de derecha que sabían que Hitler había escapado y que le brindaban protección. Ahora, en el detalle de Argentina hay una zona también liberada, en la zona Patagonia, de casi 1 millón de hectáreas, donde Hitler podía moverse sin ningún problema. Estas hectáreas eran o áreas fiscales o estancias alemanas. Los alemanes fueron comprando mucha tierra en Argentina en el marco de este plan de escape. Entonces tenían una serie de estancias colindantes. San Ramón tiene una historia muy rica porque San Ramón fue propiedad alemana ya a partir de 1906, de un principado alemán, un principado de Schaumburg-Lippe, que adquiere el mayor campo alambrado de la Patagonia, 100.000 hectáreas con costa de lago. El administrador von Bülow era primo del Kaiser alemán. Mm. Ya desde esa época, esta O sea, zona esa es... zona era de alemanes, entonces, desde antes de la guerra. Sí, 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 lo más rico es Mm. eso, o sea, ya en la Primera Guerra Mundial hay un incidente en las Islas Malvinas entre la flota alemana y la flota británica. Británica. Ujú. Hay una gran batalla en 1916, que es la batalla de Malvinas, donde la flota alemana es derrotada, pero uno de esos barcos escapa porque es un desastre para la flota alemana, es prácticamente totalmente destruida, incluyendo la muerte de von Spee, que era el almirante que comandaba esa flota. Y ese barco alemán recala y es autohundido en el sur de Chile y finalmente parte de su tripulación escapa por los Andes hasta Bariloche. ¿Y a dónde va? Va a la estancia San Ramón. Estamos hablando de la Primera Guerra. Entre esos oficiales, jóvenes, muy jóvenes, había uno que se llamaba Canaris. Primera Guerra Mundial, 1916. Canaris va a ser uno de los jefes de contrainteligencia de Adolf Hitler en la Segunda Guerra. O sea que ya en la Primera Guerra los alemanes tenían contacto con esta región. Mm. Aquí hay un escándalo muy importante a principios, también para esa misma época, cuando el Estado argentino le da la mayor cantidad de lotes de 600 hectáreas con costa del lago Nahuel Huapi a ciudadanos alemanes o empresas alemanas. Este era un enclave alemán en el marco de una política expansionista del Kaiser, que particularmente se había concentrado en algunas zonas de América del Sur y en este caso en San Carlos de Bariloche. Así que esto era prácticamente una colonia de ultramar alemana y por eso adquiere tanta importancia en esta historia. Esto estamos hablando de principios del siglo XX y en la misma estancia que después va a dar refugio a los nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Así que por un lado era la zona en general, era alemana, San Ramón en particular era el nido donde se podían reunir los nazis, y en el día a día Hitler estaba rodeado de sus hombres, bueno, por un lado la parte de su seguridad, y algunos hombres importantes como el comandante Hans Ruppel, que era el hombre clave que movía lo que eran los negocios, porque los nazis siguieron haciendo negocios después de la guerra, como lo hicieron durante la guerra, y particularmente también con los Estados Unidos. Los negocios entre empresas alemanas y norteamericanas estuvieron antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Así que yo diría que como brazo derecho visible de Hitler en Argentina, está este hombre, el comandante Hans Ruppel, cuya rica historia bueno, la he podido ir documentando a través de sus familiares. Wow, increíble.
Los testigos, se habla de muchos testigos en Bariloche, ahí específicamente en esa área de San Ramón, estancia de San Ramón, y tú tienes varios videos muy interesantes en tu canal. Hablamos de una sirvienta, hablamos de varios peones del área de ahí que trabajaron específicamente en esa estancia. Cuéntanos más de esos testigos que lo vieron en persona a Hitler, que le llevaron de comer y les decían, cállate, tú no digas nada, no, tú no vayas a decir que es él, pero es él. Lo ocultaban obviamente y tenían temor, ¿verdad? A él. ¿Cuántos testigos? Sí, adelante, Abel. Hay varios testigos en distintas zonas, porque Hitler, si bien su residencia principal estuvo inicialmente en San Ramón, tenía otra muy cerca que se llama Inalco, tenía amigos en Córdoba, en lo que es el Hotel El Edén, y visitaba otras zonas del país, se movía. Vamos, era un hombre de 56 años, lúcido, en buena condición física, con una mujer casi 30 años más joven que él. Así que durante su exilio tuvo tiempo para movilizarse. En todos estos sitios que acabo de nombrar hay testimonios. Yo diría que uno de los calificados es, en San Ramón, es del teniente coronel Julio Heil, un militar argentino de brillantes antecedentes, de brillante currículum, de ascendencia alemana, cuyo abuelo había sido cónsul alemán en la Argentina. Este hombre, poco antes de morir, pude obtener su testimonio a los 92 años, porque él había guardado un secreto hasta su muerte prácticamente. Y en un momento en que lo iban a operar y él pensaba que no iba a superar esa operación, decidió contar esta historia. Y esta historia, brevemente, es que en 1953, él era muy joven, es llamado por el ministro de Guerra para cumplir una misión secreta. Contame más o menos qué fue lo que te contó tu papá en relación a su visita o su misión secreta a Bariloche. Sí, cerca del año 2008 papá tiene un problema médico que estuvo internado cerca de la muerte y le comenta a mamá de que tenía una historia muy personal, muy secreta, que bueno, que ya pasados los 80 años tenía la necesidad de contarla. Y le manifiesta a mamá de que en el año 53 el general Perón y el ministro de Guerra Franklin Lucero le encomiendan una misión secreta de llevarle un portafolio a Bariloche a Adolf Hitler. Esto me lo cuenta mi madre y me dice que él había pedido que lo escribiera, que lo dejara asentado por escrito, por la magnitud de la historia y de la importancia que tenía el relato. En el año 2019, este año, comienzos de este año, decidimos con mi hermano hablar con papá y preguntarle sobre esa historia que nos había contado mi madre, y nos dice que sí, ya papá tenía 92 años y bueno, nos cuenta en primera persona toda su experiencia y toda su historia de ese año 53, en donde el general Perón con Lucero le encomendan semejante misión, ¿no? De llevarle un portafolio con una supuesta documentación. No lo abre mi padre, por supuesto, el portafolio, pero viaja a Bariloche y le entrega el portafolio en mano al mismo Adolf Hitler, que mi padre no lo puede afirmar que sea, él decía, era la persona que yo conocía en los medios de aquella época. Yo no puedo afirmar si era o no era. Las características fisionómicas eran similares, era una persona más avejentada, más deteriorada, con temblores en ambas manos, y bueno,
suponemos que sí, que era Adolf Hitler. Pero la orden fue darle el maletín a Adolf Hitler. La orden fue expresamente entregarle el portafolio en mano a Adolf Hitler, que se lo dice Lucero, el general Lucero. ¿Y Perón qué le dice? No, Perón lo recibe en el despacho, le pregunta si era descendiente de alemán, le pregunta si hablaba el alemán con fluidez. Mi padre le dice que no lo hablaba fluidamente. Y luego de eso le dice, igualmente va a hacer esta misión secreta, vaya al despacho de Lucero, que era contiguo al de Perón, que le va a dar las instrucciones. Y Lucero es el que le dice, el que le da las instrucciones precisas de entregarle el portafolio a Adolf Hitler. Dice, usted ahora le entregó un portafolio con una cadenita, se lo puso en la muñeca, va a viajar a Bariloche con el mismo chofer que lo trajo desde el colegio militar hasta acá, hasta Casa de Gobierno, lo va a llevar a la base aérea del Palomar, lo está esperando un avión, el avión va a aterrizar en Bariloche lo va a estar esperando un jeep del ejército con un oficial. Ese oficial lo va a llevar a la residencia donde está el señor Adolf Hitler y usted le va a entregar en mano el portafolio. Vuelve y lo esperamos acá. Así que en el transcurso del mismo día fue y vino, cumplió la misión y a la vuelta sí lo recibe Perón, le pregunta cómo le fue y ahí le hace dar su palabra de soldado, su palabra de honor, de que esto se lo iba a llevar a la tumba y que de su reserva dependía la carrera militar de mi padre. ¿Por qué crees que tu papá finalmente lo contó? Le contó la historia a tu mamá. Mira, yo creo que viendo ya que estaban al final, ¿no?, de la carrera, tomó conciencia de lo que era esa historia y yo creo que no se quería ir sin antes dejar ese testimonio tan importante que cambia el relato oficial, ¿no?, de la muerte de Hitler en el búnker en 1945. Él además lo escribió. Él lo escribió de puño y letra en el año 2009 y luego lo relató verbalmente este año 2019. ¿Y vos pensás que tu papá creyó que era Hitler? Sí, hablando en la intimidad me decía que sí, pero bueno, cuando él lo escribe supone que era Adolf Hitler, ¿no? Pero sí, él me decía que no tenía dudas de que fuese Adolf Hitler, ¿no? Aparte por todo lo que vivió y lo que vio en ese momento, ¿no? Guardias armados, toda una logística alrededor de este personaje que no lo harían con alguien que no fuese de esa magnitud, ¿no? Así que a partir de esa orden y teniendo el maletín en la mano, fue llevado a un aeródromo militar que se llama el Palomar, fue embarcado en un avión que aterrizó en Bariloche, fue recibido por otro teniente con un jeep que lo llevó hasta la estancia San Ramón. En la estancia San Ramón fue recibido primero por los custodios y después por un edecán, en esos términos, secretario privado de Hitler, que lo llevó a un despacho donde estaba Hitler y donde él intercambió algunas palabras, le entregó el maletín, sacó el sobre no lo abrió, pero bueno, a juicio de este militar eran papeles, no sabemos, me dice que dinero no, pero papeles sí, y tras un breve intercambio que incluyó un brindis que propuso Hitler por Argentina y por Perón, este militar retornó a Buenos Aires, se tuvo que presentar ante el presidente Perón para decirle que había cumplido la misión que se le había encomendado, que había sido correctamente cumplida, y esto no lo contó nunca más. O sea, nadie, este militar dijo, yo nunca conté esto y nadie me preguntó, así que hasta hoy
no lo conté. Y hoy lo cuento porque ya me siento libre del compromiso, porque están todos muertos y yo me estoy por morir. Entonces, Claro, creo y lo al año después. suficientemente importante para contarlo, no solo para contarlo, sino para escribirlo de puño y letra, cosa que hizo en un informe de 5 carillas, donde deja constancia de esta historia. Claro, le digo yo que fuimos a hacer un volteo, nosotros en el 1 arriba. Le digo yo a los chicos, ¿y este? Salió así y no hablaba en castellano, tipo. Y salió el hijo, un hijo ya hombre, lo agarró de acá, lo llevó para adentro. Puta, digo yo, sí, este hombre lo conozco, era puta, sí. Y me quedé pensando, lo conozco y lo conozco. Claro, había visto en los diarios. Cuando salió de los diarios, salió a los años, sí, que Hitler no lo podían hallar en ningún país. Y estaba metido acá. Acá todos se achotaban. ¿Y qué pinta tenía? ¿Cómo era? Bien alemán era el tipo presentado. Viejo, grande, chico. Ya era viejo, sí. Era una persona vieja ya. Y yo por la foto le dije a los chicos, vos sabés, mira tanto que lo buscaban en otros países y está aquí en la Argentina. Claro. ¿Usted era mucama? Claro, sí. Mucama y Mozart. ¿Cómo era Hitler? Y bueno, así como le dije yo la otra vez, ¿se acuerda? Sí. Usted se va a acordar mejor que yo. ¿Era viejo? No, tan viejo no. Era, no sé, no tengo idea ahora cuántos años tendría, Pero, no sé. Pero una persona... Persona grande, ya, sí. ¿Y estaba con la mujer? Estaba con la señora, sí. ¿Hablaba español? Sí, medio atravesado, pero bueno. ¿Y a usted le hablaba? Y la señora sí, pero él no. Él no, porque era así de carácter. Muy seco. ¿La saludaba? ¿La saludaba? Tampoco, a la mañana no. Uno siempre dice buen día cuando... Pero no, él no. La señora sí. ¿Y usted le servía qué comidas? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? El desayuno y el almuerzo y la cena. ¿Tenían invitados? Tenían al matrimonio, había un matrimonio que no sé cómo se llamaba, ni una cosa tampoco. ¿Y Hitler siempre quería comer en el mismo lugar o a veces elegía otro lugar para comer? Sí, a veces le quería que le lleven en la comida a la playa, así que cargamos la mesa para allá y comían en la playa. Tuvieron un mes, yo estuve un mes con ellos ahí nada más. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían durante el día? No sé, salían por ahí. ¿Salían a caminar? Salían a caminar. ¿Estaban como de vacaciones? Claro. Salían, caminaban, venían, comían, se hacían sus siestas, después salían de vuelta. ¿Usted se acuerda si tenía pelo blanco, pelo negro? Él. Bigotes negros tenía, eso era lo único que me acuerdo. Bigotitos chiquitos así. ¿Usted terminó de trabajar cuando él se fue? Cuando sí. Entonces la señora Knapp me vino a dejar a mi casa
¿Y le dijo que el señor ya no estaba más? Y claro, sí, para eso nomás me vino a buscar. Hitler se ocultaba tras otra fachada, otra apariencia. Se cortó el bigote entonces y cambió el estilo de peinado. ¿Qué pasó? ¿Cómo los testigos lo describen? Abel. Hay dos Hitler fisonómicamente, nunca con cirugía estética, nunca con cambios rotundos en su rostro. Durante la fuga y en circunstancias de viaje, o sea, cuando podía ser visto, Hitler luce tirando a pelado, con el pelo muy muy corto y sin bigote. Básicamente es eso. Sin bigotes. Si uno hace esto en un Photoshop, o sea, una foto de Hitler, le saca el bigote y le saca el pelo, la verdad que la apariencia cambia bastante, ¿no? Cambia bastante. Podría ser cualquier persona, no es muy reconocible. Y menos en lugares aislados donde el tema de la guerra era casi un cuento, ¿no? Imagínense en la Patagonia Argentina, las noticias de la guerra llegaban esporádicamente, no había diarios prácticamente, o los diarios llegaban una vez cada tanto. La gente no estaba familiarizada con los rostros de los personajes. Ahora bien, en situaciones de largo tiempo de estar en la estancia San Ramón o en la estancia Inalco, o de mitines con su gente, Hitler volvía a tener su apariencia tradicional, con bigotito y con su pelo peinado al costado, con un jopo sobre... Sí, a un lado, así es. Así que cada vez que... Adelante. En una reunión en Colombia, sí, un testigo directo, que es el señor Duarte, bueno, yo lo entrevisté ya siendo anciano, él atendía el bar de un hotel donde se reunían los nazis. Él era muy joven, tendría 14, 15 años, y él era quien servía las bebidas cuando los nazis se reunían. Hay una reunión donde él le llamó la atención el grado de nerviosismo de los nazis y se dio cuenta que era porque venía el jefe de los nazis a esa reunión, que era Hitler. Ahora, lo que él cuenta es muy significativo porque dice que Hitler entró cuando él lo vio sin bigote, que fue al baño y salió con bigote. Y cuando entró a la reunión, entró con bigote, donde todos hicieron el saludo nazi, bueno, y comenzó la reunión con las características propias de una reunión de nazis. A juicio de este señor Duarte, Hitler usó un bigote postizo para esa reunión. Entró sin bigote al baño, salió con bigote y así entró a la reunión. Wow, muy interesante. O sea que usaba disfraces, en cierta forma, se cambiaba su apariencia para aparentar ser, o sea, para dar ese aire de líder máximo en Alemania. Wow, muy increíble. Muy, muy interesante, Abel. Gracias por estar con nosotros. Estoy disfrutando mucho esta conversación, todos estos secretos, estas cosas que no habíamos escuchado antes. Bueno, ¿cuándo y cómo muere Hitler, Abel? Bueno, Hitler vive sin problemas de salud importantes. Todos los achaques de salud que se atribuyen en los documentos o en los testimonios forma parte del plan nazi para hacer creer al mundo que Hitler estaba al borde de la muerte por su propia salud, que estaba incapacitado, que tenía Parkinson, que era prácticamente una persona que se estaba muriendo, discapacitada. Bueno, todo esto forma parte del plan de los alemanes, porque realmente Hitler, de acuerdo a todos los testimonios, lucía muy bien, estaba muy bien desde el punto de vista intelectual y físico.
El rastreo por un lado, de documentación, la documentación desclasificada que da cuenta de la presencia de Hitler, particularmente en Sudamérica, tanto del FBI, de la CIA y de otros servicios, se extiende durante varios años, pero cesa en los años 70. Ya no hay más documentación de este tipo. Por ejemplo, la de Colombia, del viaje de Hitler a Colombia, es de 1954. Hasta los 70, yo diría fines de los 60, hay información clasificada o desclasificada, pero después de esa fecha no. De acuerdo al testimonio de un militar brasilero, la muerte de Hitler es en 1971, con 2 ceremonias funerarias, la última en 1973, en Asunción del Paraguay, donde murió. O sea, hay un registro de que murió en Paraguay en sí. O sea, hay 1971, dices, en Paraguay murió, entonces. Sí, lo más fuerte que yo tengo como evidencia es una suma de indicios más un testimonio, porque este militar, como era nazi, a esta ceremonia fueron invitados referentes nazis de distintos países. A él le tocó ir por Brasil, y él asegura haber asistido, digamos, al cierre de la cripta de Hitler en 1973, 2 años después de su muerte. Al cierre de la cripta. Wow, interesante. Al bloqueo absoluto de la cripta subterránea. Entonces, si buscáramos el cuerpo, teóricamente estaría allí, Abel. Estaría allí, sí. En Paraguay. Sí. ¿Ha habido algún tipo de exploración? ¿Personas, investigadores han ido a ese lugar a buscar su cuerpo o ya no? Es una propiedad privada que está bloqueada. Bloqueada quiere decir que lo que eran escaleras y pasadizos para llegar al lugar han sido cerrados con cemento y con piedra, ¿no? Y es propiedad privada. No ha habido ningún intento judicial o policial en Paraguay, que bueno, además Paraguay tiene una sociedad muy particular, muy vinculada a los nazis, muy pro-nazi, ¿no? Con sus estamentos políticos y militares en ese ¿No lo has intentado tú, Abel? ¿No has intentado ir a buscarlo? A buscar esa evidencia. Bueno, el lugar está detectado. Yo este año me he dedicado más a buscar un submarino y a encontrarlo, un submarino nazi, y bueno, posiblemente una próxima etapa de mi investigación pueda ser ese. La verdad que se necesitan recursos, se necesita tiempo, no es una tarea sencilla. Como decía, es un país muy particular, no es mi país, esto implica también ciertas limitaciones, pero todo es posible, todo es posible. No, nos encantaría, si vas a investigar, a buscar esa evidencia, que regresaras a nuestro canal, la Innovation Group Channel, para que compartieras esa información. Sería muy interesante. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que compartieras tu nuevo libro, porque vas a sacar un nuevo libro mostrando nuevas fotografías, vas a mostrar nueva evidencia de Hitler en Colombia. ¿Estoy correcto? ¿Estoy bien? ¿Está en Colombia? Háblanos un poquito más de tu libro. Bueno, el nuevo libro se titula Las fotos de Hitler después de la guerra. Esto quiere decir las evidencias fotográficas de su vida posterior a su muerte. Interesantísimo. De Berlín. Una de las fotos principales es la de Colombia, porque la CIA desclasificó un documento donde adjunta una fotocopia de una foto de presuntamente Hitler. Al desclasificar una fotocopia es imposible hacer una pericia, hacer un estudio, porque los estudios se hacen sobre los originales de la foto. Mi trabajo en ese caso consistió en ubicar el original de la foto, que lo pude encontrar en Holanda, donde vive el hijo de la persona que sacó la foto junto a Hitler, que se llamaba Philippe Citroën. Entonces, lo que pude hacer es
conseguir el permiso de Philip Citroën Jr. para hacer la pericia que corresponde a la foto, cosa que hice, y bueno, el resultado es muy sorprendente. Está esa foto, hay una foto de Hitler también en Argentina, en el Gran Buenos Aires, con el relato de la persona que sale fotografiada, que es un piloto, un veterano de guerra, que sale fotografiado junto a él. Hay una foto de Hitler en una visita que hace a Bolivia, ya muy viejo, ahí se nota ya el paso de los años. Y hay una serie de relatos sobre las otras fotos que no puedo publicar porque tengo ciertas limitaciones para publicarse, pero que existen. Hay muchas fotos de Hitler después de la guerra. Pero yo te diría que estas tres que acabo de nombrar son las principales, y la pericia me parece que es el elemento más fuerte, más contundente respecto a la autenticidad de la foto. Fotografías de Hitler después de la guerra es el título de tu nuevo libro, ¿verdad? Así es. A mí en cuanto salga, voy a comprarlo. Será interesantísimo ver las nuevas fotografías, leer el nuevo contenido, el nuevo material que tienes para la audiencia, ¿verdad?, que te sigue. Abel, fue un placer tenerte. Gracias por estar aquí en este canal. Nos encantaría invitarte otra vez en un futuro para que nos des actualizaciones de tus futuros libros, ¿verdad? Si vas a publicar más después de este libro que viene, muy interesante. Y invitarte también algún día a Estados Unidos, que estés acá con nosotros en persona. Sería muy interesante tenerte acá, seguir este caso tan increíble de Hitler escapando a Sudamérica, a la Argentina, Brasil, estuvo en Colombia, estuvo en Paraguay, ¿verdad? Dices Paraguay. Sí. Un caso muy interesante, es un caso muy extenso, es un caso muy apasionante, porque Hitler, el líder máximo, este líder de la Alemania nazi, de repente aparece en otro lugar que no es Alemania, y hay testigos, hay evidencia, hay investigadores como tú que siguen tú eres la autoridad máxima en Argentina en esta investigación, pero el estudiar este caso es algo apasionante. A mí me apasiona mucho, y te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y ojalá vengas una vez más al Innovation Group Channel. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, básicamente que lo más sensacional que aparece en este tema es el escape de Hitler y su vida posterior. Pero yo agregaría que para mí lo más trascendente es que al terminar la Segunda Guerra Mundial el mundo fue reseteado. Los que eran enemigos, los nazis y los norteamericanos, pasaron a ser socios, y los que eran aliados, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, pasaron a ser enemigos. O sea, hay un reseteo. En este reseteo, en este cambio de piezas, no solo ocurre esto desde el punto de vista político, sino que además se establecen las bases de lo que va a ser el desarrollo de la humanidad a futuro. Se establecen las reglas y los grandes cambios. Se establecen cómo va a ser la forma de divertirse, la forma de comer, la forma de educarse, la forma de curarse. Se establecen los grandes negocios del futuro, principalmente el negocio de la guerra, principalmente el negocio de las drogas, y todo lo que significó las bases que actualmente estamos padeciendo de la humanidad, ¿no? Todos los padecimientos de la humanidad y todos los beneficios se fueron acordando en una trama muy intrincada de negocios, particularmente los negocios de la guerra, donde las grandes empresas asociadas decidieron cómo iban a explotar ese negocio, decidiendo los conflictos, fomentarlos, avanzar sobre eso, hacer la venta de sus ojivas nucleares, los recambios de esas ojivas nucleares cuando quedaban viejas. Y en esta trama tan intrincada pero tan criminal, porque de eso estamos hablando de negocios criminales,
estuvieron y están todos metidos. La cúspide del poder está metida ahí. Entonces esto me parece mucho más trascendente que el jefe de los nazis, con todos los nazis, haya escapado y haya sobrevivido, porque esta sobrevida de Hitler en realidad no es más que eso, es injusto. Un nuevo orden. No sé si Abel, es un nuevo orden. Es un nuevo orden. Un nuevo orden y mundial. me parece que lo nuevo, precisamente desde el punto de vista de la información, es eso. Porque Hitler no le cambió, después de la guerra no le cambió el destino a nadie. Era un criminal que lamentablemente no fue juzgado y no fue condenado. Pero este nuevo orden sí nos cambió el paradigma, nos cambió el destino de la humanidad, y acá también hay culpables, acá también hay criminales, acá también hay intereses y condenas que nunca van a llegar a ser. Y esto lo vivimos hasta el día de hoy. Esto del negocio de las guerras, con los complejos industriales bélicos funcionando a full, es una consecuencia de ese nuevo orden, que se mantiene precisamente mediante los grandes conflictos y como otra pata del financiamiento, el negocio de las drogas prohibidas, ¿no? Que también forma parte de esto y que están todos metidos, absolutamente todos metidos. Todos involucrados en esto. Por eso las guerras continúan y el negocio de la droga continúa. Si no estuvieran todos metidos, cuando digo todos me refiero a los grandes estamentos del poder internacional, esto no sería posible, como tampoco hubiera sido posible la fuga de Hitler. Gracias, Abel. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, nos gustaría invitarte una vez más en un futuro para que estés con nosotros para actualizarnos sobre este caso. Te agradecemos mucho, cuídate y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Que pases buenos días. Hasta luego.